Hoy en el episodio 280 de Nos cambiaron los muñequitos. Breathwork como tal es trabajo de respiración. Y de lo que se trata es de utilizar la respiración a voluntad y de manera consciente para poder lograr un resultado específico, el que quieras. A través de la respiración consciente podemos manipular muchas cosas. Controlar, ¿no? Pues no manipular. Lo que yo estoy haciendo ahorita, que fue para lo que me preparé en esta certificación, son viajes transformacionales e inmersivos al subconsciente. Mi nombre es Cristóbal Colón y esto es Nos cambiaron los muñequitos. 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 Gracias por acompañarnos en este nuevo episodio de Nos cambiaron los muñequitos. Queremos inspirarte y ayudar a adaptarte al cambio con una historia, una conversación en cada episodio. Ya sé lo que tengo que hacer. Tengo que seguir respirando, porque mañana saldrá el sol y quién sabe qué nos traerá la marea. Esas son palabras de Tom Hanks, galardonado actor estadounidense. Y hoy hablaremos sobre salud, crecimiento y respiración. Te presento a nuestra invitada de hoy. Hola, mi nombre es Erika Díaz y pues soy mamá, soy esposa, emprendedora y soy coach en respiración y pues tengo 50 años y bueno, pues aquí estoy lista para compartir con ustedes. Erika Díaz es mexicana y nos habla sobre su camino en busca de salud, autoconocimiento y plenitud, hasta llegar a conocer la disciplina de Breathworks. Este es el episodio número 280 y conversamos con Erika Díaz. Saludos, hoy tenemos en inglés dirían un do-over, ¿verdad? Una repetición. Ya anteriormente tuve una conversación ya conocía a Erika, pero en la grabación anterior que tuvimos problemas técnicos que nos dimos cuenta cuando yo estaba ya finalizando de editar el episodio. O sea, que tuvimos que volver y coordinar y grabar otra vez. Pero yo creo que esto es una buena oportunidad para practicar. Mientras más practica uno, mejor quedan las cosas. Así que hoy vamos a conversar con Erika Díaz. ¿Cómo estás, Erika? Muy bien, muchas gracias, Cristóbal. Muy bien, feliz aquí de estar en tu espacio para platicar un ratito y compartir. Súper. ¿Dónde estás viviendo ahora? ¿Dónde estás ahora en este momento? Estoy en la Ciudad de México. Okay. Acá vivo. De acá soy y aquí vivo. Vamos a hablar un poco sobre tu origen, tu niñez, dónde naciste, dónde te criaste. Vamos a hablar un poco sobre eso, por favor. Ok. Bueno, como te decía, soy de la Ciudad de México. Nací aquí en la capital y mi familia está compuesta por mi papá, mi mamá, que actualmente vive todavía. Tengo un hermano que es un año mayor que yo. Y pues bueno, mi infancia en general fue una buena infancia. Digo, sí, hubo un momento en que mi hogar sí había ciertas situaciones y problemas, pero bueno, fuera de eso, la verdad es que pues crecí en un hogar donde mis papás pues procuraban darnos lo mejor, ¿no? Nos cuidaban, me permitía ser yo, ¿no? Yo recuerdo que era una niña muy, muy inquieta, era una niña traviesa y creo que no se me ha quitado. Sigo siendo un poco inquieta, también picarona, traviesona, pero siempre contenta, siempre alegre. Me gustaba como mucho explorar, me gustaba mucho jugar. Y me gustaba mucho, recuerdo, todo lo que tiene que ver con la expresión, ¿no? Sobre todo más hacia mi adolescencia. Okay. Yo recuerdo sentirme muy atraída por todo lo que es pues, con la expresión y la proyección. ¿Expresión corporal. a través de palabras o expresión a través de arte, música? ¿Cómo expresión? Fíjate que empezó, bueno, sí, parte también artística. Siempre me ha gustado mucho todo lo que tiene que ver con las manualidades.
En algún momento estuve pintando, ¿no? Hice pintura. Entonces, de alguna manera, la conexión con el arte siempre ha estado ahí y ahorita voy a ir a eso. Pero también la expresión corporal. ¿A qué voy? Que yo recuerdo que a mí me gustaba mucho y sobre todo ya más en mi etapa de adolescente. Yo recuerdo que me ponía frente al espejo y simulaba que traía un micrófono y me ponía a cantar y me encantaba cantar y como que estaba en el escenario y bueno, era feliz. Y luego me acuerdo, ves que ¿A todavía quién, existían a en quién esa época. imitabas? ¿Quién era tu artista favorita que tú, la que imitabas ante el espejo? Ay, no lo vas a creer, digo, no sé si la conozcan allá, pero en esa época estaba muy de moda una cantante que se llamaba Lucía Méndez. Y Claro. a mí me encantaba por alguna razón, no sé por qué, y la imitaba mucho. Me gustaba mucho también escuchar a Olivia Newton-John, que hasta la Ok. fecha me gusta, ¿no? Y también en esa época había un grupo que se llamaba Timbiriche, entonces también me gustaba. Entonces yo de repente, y Parchís, bueno, era mi grupo. O sea, yo desde niña, yo era la ficha amarilla, ¿no? Sí, Entonces me sí, sí, sí. encantaba imitarlas y cantar, y entonces me subía al escenario y bueno, ¿no? Así me sentía. Y me encantaba, y ves que en esa época pues todavía existían los cassettes para Claro. los jóvenes de ahora, pues no saben de lo mejor qué es, pero bueno, se reproducía antes la música en unos cassettes, que eran unas cintas. Entonces yo me acuerdo que de repente las ponía en la grabadora, como que tapaba la cinta para reescribir mi voz sobre lo que ya estaba grabado, y entonces Ok. ponía de fondo la música y yo grababa con mi voz. Entonces así ya hacía yo como mi audio, ¿no? Y me encantaba hacer eso, y después incluso estuve participando, haciendo castings con agencias para comerciales, ¿no? Para televisión. Hice 2 pasarelas, ¿no? De modelaje, digamos. Y mira que yo no soy alta, pero bueno, pues de alguna manera ahí estaba yo haciendo mis pasarelas. Y la verdad me encantaba. Todo el mundo de la televisión a mí me encantaba. O sea, yo llegaba a un estudio y me encantaba ver todo lo que había backstage, pero también estar del otro lado, ¿no? Me acuerdo que una amiga, su papá era amigo de un conductor de noticias muy famoso acá, que se llama Pedro Fernández de Con. Y me acuerdo que nos invitaba a cabina a ver cómo grababa el programa en vivo. Y ahí estábamos las dos viendo. Entonces, siempre me encantó todo ese mundo. Y bueno, pues ya más adelante, siempre también me encantó todo lo que tiene que ver con la naturaleza. Ya más grande, ya para entrar a la carrera, yo estudié al final Historia del Arte, aunque después, curiosamente, me sentí realmente más atraída por el tema de la comunicación. Incluso ya estando en la carrera de Historia del Arte, apliqué para comunicación, pasé el examen, pero no me cambié. No me cambié Ok. y quiero yo pensar que en ese momento no lo hice porque a lo mejor no tuve como la inducción o la guía como para que yo pudiera definir si era para acá o era para acá. Pero bueno, todo es perfecto, ¿no? Finalmente, pues no me cambié, continué en Historia del Arte y de alguna manera tengo la influencia porque mi papá es arquitecto, mi hermano es Ok. músico, mi mamá, aunque estudió para educadora, siempre también trajo la música en las venas, ¿no? Ella tocaba piano y hacía conciertos. Entonces, digamos que pues ahí está como esa semilla que se sembró por el arte. Claro. Pero lo mío, la verdad es que siempre ha sido la comunicación. Lo fui descubriendo cada vez más. Me acuerdo que cuando estaba en la carrera también me gustaba mucho irme con mi grupo de amigos a acampar. Hice algo de alpinismo. O sea, siempre me ha gustado mucho también estar en contacto con la naturaleza y es algo que disfruto mucho y cada vez más. Entonces sí, desde la adolescencia pues hacía esto. Empecé a trabajar pues desde los 19 años en los periodos intercolegiales, o sea, cuando eran las vacaciones, pues aprovechaba y yo me metía a trabajar y disfrutaba mucho esa parte y finalmente, bueno, pues ya después me gradué y pues ya tuve por primera vez mi trabajo formal, ¿no? Y que no tenía nada que ver con mi carrera, curiosamente, pero aprendí muchísimo y ¿Ese primer trabajo era en qué? fíjate que fue un site de finanzas personales y yo estaba Ok. en el área de marketing, pero me acuerdo que estaban buscando a alguien para esa área y pedían que hiciéramos como un anuncio. Era un sitio argentino que apenas estaban lanzando
Entonces, aquí en México, pues tienen muy poquito de haberse instalado y querían alguien que también usara como esta parte de la creatividad de un anuncio como para jalar su sitio. Y yo, la verdad es que pues, soy una persona creativa y que juego mucho con las palabras, ¿no? Y con los sentidos, de darle otro sentido a las cosas, a las palabras y todo, a las frases. Entonces, pues me animé y yo me acuerdo que dije, esto suena padre, pero yo le decía a mi mamá, le dije, pero es que ¿sabes qué? Pues yo estudié historia del arte, o sea, ¿cómo me voy a lanzar? Me dice, tú lánzate, mijita, ¿no? Ella siempre ha sido como muy aventada. Y de alguna manera, pues yo lo heredé. Dije, bueno, pues voy, nada pierdo, ¿no? Yo lo que quería era trabajar. Claro. Y pues que voy en la entrevista, llevo el comunicado, les encantó, me contrataron, ahí me quedé y fue un trabajazo para mí. Fue una experiencia increíble. Aprendí muchísimo y fíjate que fue bien curioso porque de los trabajos que yo había tenido antes, algo que tenían en común todos es que yo participaba en el área de coordinación de eventos para exposiciones, para ferias, e incluso en una agencia de viajes que trabajé, también estaba en el área de grupos y convenciones. Entonces, pues acá donde estaba, en esta empresa, pues también yo era la encargada de crear las ferias, de ir a las exposiciones, de toda esta parte de esta logística, de traer comunidad al sitio. Entonces generaba concursos, trivias, ¿no? Hacía convenios con empresas y me acuerdo que me iba con Cinépolis, que es una cadena de cines muy famosa acá en México, con 20th Century Fox para que me regalaran películas para los usuarios. Fue una etapa padrísima de muchísimo aprendizaje y la disfruté. Y bueno, lamentablemente el sitio cerró, entonces cambié de trabajo y ahí entré a un organismo internacional, a la OEI, que es la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura. Y ahí pues trabajé en proyectos que tienen que ver con educación, con ciencia, y sí trabajé poco en el área de cultura, con proyectos que tenían que ver con cultura y con arte, que digamos fue la primera vez que pude realmente aplicar mi carrera en un trabajo, ¿no? Ya, digamos, Sí. formal o establecido. Y después, Erika, antes de continuar, es que obviamente ya como habíamos conversado anteriormente, hay algunas cosas que ya conozco de ti, ¿verdad? Pero que me parece importante resaltarlas porque mencionas que en un momento de tu vida tú te das cuenta que lo que te gustaba es comunicar y tú sentías que eras esa necesidad de expresarte, de expresión. Tus padres, me mencionaste que tu padre era arquitecto. ¿Cómo fue la relación de tus padres cuando tú eras niña, verdad? ¿Era una relación armoniosa? ¿Era un hogar? Háblanos un poco más sobre esa parte de tus padres y tu niñez. ¿cómo era la relación de mis padres entre ellos o conmigo Sí, o todos como familia? primero entre ellos como pareja y después como familia. Ok, pues no se llevaban muy bien, que digamos. O sea, podría yo definir que pues sí crecí en un hogar de alguna manera disfuncional, porque mis papás pues sí no tenían una buena relación. Entonces, obviamente eso impactaba la dinámica de la familia, ¿no? Claro. Entonces, pero bueno, dentro de todo este ambiente y este contexto, pues la relación conmigo, de mis papás hacia mí, pues siempre fue buena, ¿no? O sea, obviamente hubo momentos en que sí me sentía a lo mejor en algunos aspectos, pues como a lo mejor no vista lo suficientemente, ¿no? Porque ellos estaban ocupados con sus cosas, con sus actividades, ¿no? Con su vida y con sus pleitos. Entonces, pues sí, de repente, pues sí me sentía yo como no integrada. Uh-huh. Y pues bueno, pues, pero al final del día, ellos a su manera y desde los recursos que ellos tuvieron, pues me dieron lo mejor, ¿no? Claro, Y claro. fueron buenos papás al final del día y pues te los agradezco, ¿no? Entonces, y mi relación con mi hermano siempre ha sido buena, claro, cuando estás más chico, pues si de repente te peleas, ¿no? Claro. Pero la verdad es que en general puedo decir que mi relación con mi hermano también siempre ha sido muy buena, ¿no? Sí, sí. Y hoy en día la verdad es que pues tenemos muy buena, fíjate que es bien curioso porque yo de repente veo historias a lo mejor de mis propias amigas y veo los contextos son diferentes, digamos que algunas de ellas sí crecieron en hogares donde estaba como todo más en orden, ¿no? Y me veo yo
en el contexto en el que yo crecí y veo que mi vida pudo haber tomado totalmente otro rumbo, ¿no? Claro, Sin embargo, y nuestra familia pudo verse desmembrado en cualquier momento. Pero fíjate que pese a que, bueno, pues sí, había ciertas cosas que no estaban funcionando, algo que siempre perduró fue la unión familiar, curiosamente. O sea, porque hasta la fecha somos muy unidos. Mi papá siempre también fue mucho de estar muy pegado con su familia, entonces nos integrábamos mucho a su familia, ¿no? La familia de mi mamá, pues ella desde chiquita perdió a su mamá, desde muy chiquita, ¿no? Entonces su situación fue totalmente diferente a la de mi papá y de ahí entiendo mucho también, pues, por qué la forma de ser de cada uno, ¿no? Como siempre pasa, claro. pues, obviamente nuestra historia de alguna manera nos marca y pues nosotros interpretamos hasta nuestro nivel de conciencia que tenemos en ese momento la vida, ¿no? Claro. Y cómo Sí, vamos te pregunté dependiente. de esa parte porque de repente en un momento de tu vida yo veo que esta como que urgencia o esta necesidad de expresar, ¿verdad? Obviamente con el contexto de la relación de tus padres, pues tú sentías tal vez lo que no podías en aquel momento expresar, que en el momento que callabas, ya cuando creces, sientes esa necesidad de expresar y de comunicar, que creo que para mí es como que importante resaltar eso, ¿verdad? Porque eso pues, creo que determina el rumbo de tu vida. Totalmente. Y fíjate que sí, porque, bueno, pues cuando había estos momentos donde había tensión, ¿no? Y a lo mejor había discusiones o había gritos de pronto, ¿no? Yo recuerdo que yo me retraía. Yo no sé si a un nivel inconsciente algo entró en mí y decía, no le entres tú también a la discusión. O sea, Claro, es como si algo dentro de mí dijera, a ver, en alguien tiene que caber la cordura. Entonces, pero el tema es que yo empecé a guardar. Entonces yo me callaba, ¿no? Como que yo me retraía. Aunque siempre he sido una persona muy sociable, muy extrovertida, ujú, esta parte, alguna parte de mí como que se retrajo y guardaba y guardaba y guardaba. Entonces dije, no, porque esto puede generar discusión, puede generar pleito, ¿no? Entonces aprende a callarme en determinados momentos y a guardar silencio y sobre todo a guardar emociones. Entonces, claro que yo no me daba cuenta en ese momento, yo solamente reaccionaba, ¿no? Al momento y mi forma de reaccionar fue yéndome hacia adentro, pero guardando. claro, Y ese guardar esas emociones no expresadas años más tarde tuvieron un impacto muy fuerte en mi salud. sí, Claro que eso yo ya lo vi ahora con perspectiva y desde otro momento. En ese momento no entendía qué estaba pasando y por qué había un patrón, ¿no? De no enfermedad como tal, pero sí de eventos que me llevaron varias veces al quirófano. sí, Entonces, ya después, cuando yo empiezo a estudiar sobre todo esto, entiendo cómo esto es la consecuencia, ¿no? De haber aspirado mucha información y muchas emociones que no pude expresar, ¿no? Entonces, pues eso pasó y ciertamente ligado a lo que decías del tema de la comunicación es esta necesidad de expresar y no haberlo hecho, ¿no? Y de querer sí, comunicar, que además a lo mejor también así es mi personalidad, ¿no? De hablar, de ser, ¿no? O sea, yo hablo sí, hasta sí, con sí, la cara. O sea, yo hablo sí, y sí, como digo por ahí, hasta subtítulos me salen en la cara. sí, Pero, pero sí, soy muy de hablar y no sé qué. Y pues por algo tenía también un podcast, ¿no? O sea, por algo también. claro, Y hasta para mandar un audio en un WhatsApp, casi hago un podcast. O sea, necesito hablar, necesito expresarme. Soy así. sí, Pero creo que sí puede tener, como bien dices, pues mucho que ver con esta parte de la infancia, ¿no? Y de la sí. adolescencia. Erika, mencionas que, ¿verdad? Eventualmente podremos tocarlos más adelante, muchos problemas de salud, pero algo muy importante es que me parece súper interesante, ¿verdad? Porque tú dices que tú hablas que eres muy extrovertida y que hablas mucho, pero en cierto momento mencionaste que algunas cosas que eran profundas e importantes las estabas escondiendo. Entonces,
¿cómo, cómo en tu vida tú empiezas a descubrir que aunque tú piensas que expresas, porque uno puede hablar y comunicar, pero creo que la profundidad y el contenido de lo que uno dice puede ser diferente. A veces podemos tener conversaciones que son bien joviales o de cosas de actualidad, pero hay otras veces sentimos que una conversación cae en un grado de profundidad, de intimidad, de cercanía, donde de repente como que se transforma. Y en tu caso, no sé si tú en algún momento descubriste que aunque tú pensabas que estabas hablando y comunicando mucho, tal vez estabas callando. ¿Cómo fue ese proceso de descubrir que tú estabas guardando cosas que necesitabas hablar para tu bienestar, que tenías que sacar? ¿Cómo fue ese proceso para ti? Fíjate que esto es que dices es muy interesante porque claro que eso yo ya lo vi más adelante, justamente a partir de este evento de salud, porque se me mostraron muchas cosas y algo que yo me di cuenta es que ciertamente comunicaba mucho, pero yo era una persona muy reservada con mi vida. Y no recuerdo, no tengo yo como muy claro, pero seguramente en algún momento a lo mejor se me dijo que no hablara o que no llorara o que no, porque también, por ejemplo, algo que descubrí es que yo no lloraba. O sea, yo Okay. no me permitía llorar porque me daba pena que me vieran llorar. Entonces, ya más grande, cuando empiezo con este evento de salud, ahí es donde se empiezan a desvelar muchas cosas de por qué yo comunicaba, pero hasta cierto punto, pero había cosas importantes que no estaba comunicando y que se estaban alojando en mi cuerpo. Entonces, tal vez lo que no estaba comunicando era el enojo, ¿no? La impotencia, la tristeza, la ansiedad, ¿no? Todas estas cosas que yo sentía y que fui jalando de todo el contexto y de todo el ambiente en el que yo crecí, pues las iba taponeando, las iba taponeando, las iba taponeando. Entonces es como de pronto no hay que expresar, ¿no? Porque a lo mejor no quería yo mostrarme vulnerable. Claro. ¿Por qué? Pues porque no quería yo tampoco a lo mejor inconscientemente, obviamente, porque pues yo no estaba consciente, ¿no? Pero yo creo que a nivel inconsciente era una forma de de blindarme, de no Sí. exponerme. Porque en el momento que a lo mejor yo pudiera decir, ¿saben qué? Me siento enojada o me siento triste, esto me dolió, esto también me lastimó. Era como sentirme y estar más expuesta a que alguien me pudiera volver a hacer daño, ¿sabes? Así lo vi yo después. Y esto me di yo cuenta porque recién me caso, al poquitito tiempo, empiezo con mi primer tema de salud, que bueno, tenía el tabique desviado, me tuvieron que operar, ¿no? Pero así empezó una racha de temas de salud que duró 8 años. Y había un patrón que yo noté entre cirugía y cirugía. Digo, aquí estoy también incluyendo las cirugías de mis cesáreas y de mis hijos, ¿no? Sí. Pero finalmente hubo otras que no fueron por tema de hijos, sino por temas de salud. Hasta que yo recuerdo la última vez que yo entré a un quirófano, que fue gracias a Dios hace como 14 años y desde entonces no he vuelto a pisarlo, ahí hubo un punto de quiebre que yo dije, basta. Porque recuerdo que estaba yo en urgencias, mi papá me llevó, nos íbamos a vivir a una ciudad que está aquí en México, que se llama Morelia, está a 4 horas de la ciudad. Mi esposo se tuvo que ir antes por trabajo y yo iba a esperar a que terminara el ciclo escolar de mis hijos para llevármelos. Yo hago un paréntesis. Cuando cambié de trabajo y trabajé en el organismo internacional, ahí tomé la decisión de renunciar porque yo quería dedicarme a ser mamá de tiempo completo. ¿Okay? Entonces digo, nada más ese es como el referente. Y desde entonces ya no volví a trabajar para una empresa o para un corporativo. Me dediqué a ser mamá full time. Entonces, en esta última cirugía que yo entro, pues yo estaba sola con mis hijos acá en la ciudad hasta que ellos acabaron su escuela en vacaciones para ya alcanzar a mi marido y ya irnos a vivir allá. Y recuerdo que toda la noche me la pasé con un dolor, pero que iba creciendo, ¿no? Y yo dije, ¿qué es esto? Total que en la mañana le hablé a mi papá, le dije, papá, ya no puedo, ven por mí. Y yo recuerdo estar en urgencias enojada, bueno, no enojada, Cristóbal, lo que le sigue, porque yo no podía concebir que una vez más estuviera en un quirófano lidiando con un tema de salud. Finalmente fue una apendicitis
El problema es que salgo del hospital no sintiéndome del todo bien. Y yo recuerdo que le decía al doctor, es que no me alcanzo a sentir bien. Y me decía, no, es que es normal, papá. Y la enfermera que entraba le decía, bueno, a todo el mundo le dije. Y me acuerdo que mi papá me decía, si no te sientes bien, no te salgas, ¿no? Pero yo ya me quería salir, porque además me agarró un temblor en el hospital. Entonces, Sí, sí, imagínate. sí. Total que bueno, ya finalmente me dan de alta y a los 3 días regreso al hospital con una sepsis abdominal. Wow. Para quien no sepa qué es eso, se te intoxica toda la sangre, o sea, bacterias se filtran, bacterias malas, y te pueden llevar al panteón, ¿no? Y a Sí. mí yo estuve así de irme porque no me podían controlar esa infección y estuve, no me acuerdo, una semana o 15 días más en el hospital con una bomba de medicamentos. Bueno, finalmente, para no hacer la historia larga, cuando salgo del hospital, bueno, pues viene el periodo de recuperación y todavía con bombas de medicamentos. Y ahí algo pasó conmigo que fue como de verdad un parteaguas y fue como tocar fondo. Decir, esto no puede volver a pasar y aquí está pasando algo porque no es normal. Y además te digo que era chistoso porque era un patrón, como que pasaban 2 años y otra vez Claro. algo y algo. Dije, algo me está queriendo decir la vida. Y entonces empecé a hacer como introspección y el primer evento, digamos, de cambio que se me presentó fue el tema de la alimentación. Dije, tengo que hacer cambios en mi alimentación y tengo sobre todo, porque además en este camino de salud, lamentablemente vi muchas praxis, pues poco éticas, ¿no? Y sigo sin hablar mal ya de nadie, pero sí me tocó ver la parte mercantilista de la medicina, una medicina en algunos momentos totalmente deshumanizada. Entonces, y operaciones que yo no requería, que me practicaron. O sea, empecé a ver muchas cosas que habían pasado y dije, ¿qué es esto? Entonces me desencanté de la medicina porque pues claro que uno confía en un doctor, ¿no? Y le entrega totalmente todo en sus manos. También aprendí que no, que un doctor no tiene que no le puedes entregar tu poder y tu control a un médico. He aprendido muchas cosas. Entonces empecé a buscar medicina alternativa porque dije, debe haber otra manera de sanarse, ¿no? Que no solamente sea la alopatía. Ojo, no estoy desacreditándola, al contrario, qué bueno que existe porque salva muchas vidas, porque resuelve muchos problemas, pero también sé que no es mi primera opción. Al menos en mi caso y en mi experiencia, creo que no es mi primera opción y se pueden arreglar las cosas de otra manera, ¿no? Y creo que también muchas veces lo que hace la medicina, pues es ataca el síntoma, pero no va al origen. Entonces, pues bueno, me metí en este mundo de la medicina alternativa, empecé a probar otras cosas, otras técnicas, la alimentación y, como dicen por ahí, cuando el alumno está listo, el maestro aparece. Y así empezaron a aparecer pues distintos maestros en mi vida y una cosa me empezó a llevar a otra y a otra y a otra y empecé a explorar más cosas y de repente ya estaba yo adentro en el mundo del desarrollo humano, del desarrollo personal, de la espiritualidad, de la metafísica, de las neurociencias, que son temas que me gustan mucho, la ley de atracción, todas estas partes, la física cuántica, todo esto me encanta. Y entonces, entre más aprendía, entre más sanaba yo, entre más me trabajaba yo, iba entendiendo qué fue lo que pasó con mi vida. Y digo, obviamente no lo tengo resuelto, ¿no? Porque pues nunca seré Claro. el producto terminado, pero iba entendiendo un poco más de mi historia y de la historia de mis propios padres, ¿no? Porque claro que yo también en algún momento sentí coraje y resentimiento con ellos, ¿no? De por qué habían hecho las cosas de esa manera y que a lo mejor si las hubieran hecho de otra manera, me hubiera evitado a mí que yo me sintiera de determinada manera, ¿no? O que hubiera actuado de cierta forma ante específicas situaciones, ¿no? Entonces, esto ya entre más yo iba aprendiendo, integrando la información, pues obviamente dije, a ver, ellos simplemente también traen su historia y ellos también hicieron lo que pudieron con lo que tuvieron, dándome lo mejor, ¿no? A mí y a mi hermano. Entonces, mi percepción también empezó a cambiar y empiezas totalmente a cambiar el chip. Entonces, este momento y este evento fue donde yo pude empezar como a desenmarañar las cosas, no ver nada más la superficie, sino poder entender
por qué esta necesidad de expresión y cómo mi cuerpo expresó lo que yo no fui capaz de expresar en su momento. Porque por ahí dice un dicho que lo que el alma calla, el cuerpo lo expresa. Entonces, todo esto que yo no hablé, todo esto que yo no dije, todo esto que yo no pude abrir, mi cuerpo lo almacenó. Entonces, se expresó finalmente, ¿no? La expresión ahí está, solo que se expresó en cuestiones de salud, ¿no? Y ahí comprendí la importancia de expresar. Cada vez lo fui puliendo más, ¿no? Y, por ejemplo, un tema que tuve de cirugía fue las anginas. Y las anginas, bueno, pues obviamente está ligado, digo, los que creen en todos estos temas, pero digo, creer o no creer, pero esto existe, ¿no? Los centros de energía que tenemos, los chakras, pues la garganta obviamente tiene que ver con el centro de la comunicación, de la expresión. Y después había cosas que me estaban haciendo sentidos porque ciertas partes de mi cuerpo se enfermaron. Y entonces cuando empiezo a ver un poco más de la metafísica de las enfermedades, todo empezó a embonar y a hacer tanto sentido, Cristóbal, que dije, claro, es que ahí está. Emoción expresada, emoción que te puede enfermar, ¿no? Y pasa de la parte no física a la parte física. Sí. Hago una breve pausa porque hay una historia que cambió mi vida y quiero compartirla contigo. Ya está disponible mi primer libro, Cueva Ángeles, Lecciones desde lo más profundo. A principios de los 90 entré por primera vez a una cueva en Puerto Rico. Lo que parecía una simple aventura se convirtió en una experiencia que me transformó por completo. En Cueva Ángeles, el río subterráneo creció sin aviso. Quedamos atrapados por horas y fue ahí, en la oscuridad, donde comencé a ver con más claridad. En este libro comparto esa historia y también 10 lecciones que me han ayudado a vivir mejor. Lecciones sobre el miedo, la preparación, la gratitud, las relaciones y la fuerza interior que muchas veces olvidamos que tenemos. Si estás buscando una historia real que inspire, que rete y que acompañe tus propios procesos de transformación, este libro es para ti. Visita cuevaangeles.com. Allí encontrarás más detalles, presentaciones y cómo conseguir tu copia. Recuerda, cuevaangeles.com. Te lo recomiendo desde lo más profundo. Y ahora sí, regresamos a la conversación. Yo tengo un amigo, un maestro de yoga, y él siempre usaba yo lo incorporaba, son como palabras compuestas. Yo le digo palabras compuestas y él decía la palabra expresión. Entonces él decía que expresión es una palabra compuesta porque cuando te expresas es expresión. La presión que vas acumulando cuando expresas, dejas atrás esa presión. Entonces siempre es una palabra compuesta, expresión. Para mí siempre eso es muy importante porque, mira, yo recuerdo en algún momento, en un momento de mi vida, pues yo, en mi primer matrimonio, yo sabía que la cosa no iba a durar. Yo sabía que la relación tenía problemas, que no iba a durar. Y empecé a buscar ayuda para buscar una separación y un divorcio. Okay. Y recuerdo que después que era todo un problema y toda una carga y cómo se lo voy a decir y qué voy a hacer después y todo eso, era una complicación que me afectaba mucho. Pero en el momento en que yo conversé con mi pareja y le expliqué lo que estaba pasando, de repente yo sentí tanto alivio que de repente la urgencia de separarme y terminar la relación se fue. ¿Por qué? Porque gran parte es realmente el problema, pero gran parte también es quedarse callado y uno imaginar y no comunicar sobre el problema. Entonces, cuando uno habla
algo, de repente ya uno libera parte de esa presión que uno mismo se estaba autoimponiendo al callar las cosas. Y, Erika, todavía no hemos llegado, pero me gustaría ver entonces cómo llegas a la parte de la respiración, ¿verdad? Has Ok. mencionado que empezaste a trabajar con tu alimentación y otra serie de cosas, pero entonces mencionaste que eres coach en el tema de respiración. ¿Cómo llegas a eso? Fíjate que en este camino de que empiezo a tomar muchos cursos, certificaciones, diplomados, bla, bla, bla. Primero llegué en la pandemia, hice una certificación como coach en cambio de hábitos, porque me di cuenta que pues todo tenía que ver con los hábitos. Entonces fue como hacer un flashback y ver, ok, ¿cuáles han sido mis hábitos mentales, de comportamiento, ¿no? Y físicos, ¿no? Entonces empecé a hacer ajustes y aproveché el espacio de la pandemia para certificarme y mientras iba haciendo la certificación, iba implementando, ¿no? Entonces, de alguna manera empecé a trabajar con mi salud integral, ¿no? La parte física, emocional, la mental y hasta la espiritual. Y en ese camino, pues empecé a explorar más cosas. Soy, como te decía, soy una persona muy inquieta, soy una mujer que siempre le da curiosidad explorar la vida y le gusta ver qué más hay, ¿no? Y probar y atreverse y lanzarse. Entonces, pues así me seguí probando y haciendo cosas. Y un día, de repente, voy a una sesión de Kundalini y pues la experiencia muy padre. Y ahí al final me acuerdo que la instructora nos dijo, oigan, va a haber una sesión de breathwork para los que quieran probarla. Y yo no había oído nada de eso, ¿no? O sea, digo, sabía que existían los pranayamas, ¿no? Porque en algún momento hice yoga, Claro. ¿no? Pero no sabía exactamente a qué se estaban refiriendo. Entonces dije, ay, pues voy a probar, a ver qué. Total que llego a la clase y lo que experimento ahí me voló la cabeza. Fue algo increíble porque a mí me encanta la música, ¿no? O sea, yo respiro música todo el tiempo, literal. Entonces, este ejercicio del breathwork, que es un viaje al subconsciente, va acompañado todo el tiempo de música. Y obviamente el pilar es la respiración. Entonces, cuando yo experimento eso, quedé fascinada por lo que sentí, por lo que se abrió en mí. Y todavía fui a tomar más sesiones, ¿no? Y tomé sesiones con este coach y también con la que nos había invitado, ¿no? A estas sesiones. Entonces seguí tomando unas cuantas sesiones más, hasta que llegó un momento que dije, wow, es que esto está padrísimo. Y si esto estoy sintiendo yo, pues cuánta gente más no podría sentir esto y beneficiarse de esto, ¿no? Claro. Entonces recuerdo que yo decía, híjole, ¿cómo Chris no hace el coach que me certificó? Dije, ¿cómo no hacen una certificación de esto? Porque yo veía y no encontraba nada. Y dije, estaría padrísimo que hicieran una certificación de esto, pero pues no encuentro nada. Y mira, curiosamente, a la semana que yo digo eso, de repente mi coach lanza la certificación, ¿no? Y yo, ¡wow! Y pues obviamente me apunté, me anoté y pues ya, así tomé la certificación, pero pues ya obviamente desde el otro lado, para yo poder facilitar las sesiones. Ahora, ¿de qué se trata? Y quisiera hacer aquí una distinción, porque cuando hablamos de breathwork, en lo que yo estoy haciendo ahorita, pues mucha gente piensa que es esto, que es lo que les voy a platicar. Pero la distinción que quiero hacer, a ver, breathwork, ¿qué es? Breathwork como tal es trabajo de respiración. Y de lo que se trata es de utilizar la respiración a voluntad y de manera consciente para poder lograr un resultado específico, ¿no? El que quieras. A través de la respiración consciente podemos manipular muchas cosas. Controlar, ¿no? Pues no manipular. Uh-huh. Lo que yo estoy haciendo ahorita, que fue para lo que me preparé en esta certificación, son viajes transformacionales e inmersivos al subconsciente a través de la respiración consciente. Es decir, a través de un tipo específico de respiración, lo que yo hago es inducir a las personas para que puedan conectar con su mundo emocional y su mente subconsciente. Es decir, yo lo que hago cuando hacemos esta respiración, cuando se hace esta respiración que se llama respiración circular somática, lo que sucede es que ocurre un fenómeno que se llama hipofrontalidad transitoria. ¿Eso qué quiere decir?
que por un tiempo yo voy a apagar la mente analítica de la persona para que pueda conectar con su mundo emocional y con su mente subconsciente. Una vez estando en ese espacio y en la mente subconsciente, yo siempre digo que es como abrir la caja de Pandora, porque ahí es donde está almacenada la información que nosotros no tenemos a la vista, pero que desde ahí, desde ese espacio, es desde donde nos estamos moviendo por la vida, ¿no? Y es como traer a la conciencia la inconsciencia, ¿sabes? O sea, de hecho, bueno, tengo un podcast que se llama justamente Ser Consciente, y se llama Ser Consciente porque todo mi proceso de transformación tuvo que ver con la conciencia. El momento en que yo despierto y me hago consciente de lo que me está pasando, es el momento en que puedo hacer cambios. Entonces, eso es lo que sucede durante este espacio, durante este viaje. Se llama un viaje porque, bueno, obviamente es todo un recorrido, ¿no? Y tiene un momentum el viaje y tiene un propósito. Entonces, ahí se puede desvelar información, ¿no? Pero principalmente el objetivo de esto es que sea un ejercicio de catarsis, de liberación, y de sanación. Que también cuando hacemos este tipo de respiración, como se ralentizan las ondas cerebrales, las llevamos a teta, también es un espacio propicio para que puedas programar la mente. Entonces, es un trabajo muy interesante y que tiene resultados increíbles, ¿no? O sea, yo todas las personas con las que trabajo, de verdad, la experiencia del viaje, a mí siempre les digo, es que si pudiera tomarte una foto de cuando entras y cuando sales, es una experiencia increíble y que es muy difícil explicarla con palabras porque es algo totalmente subjetivo y vivencial, ¿no? Entonces, pero a este tipo de viajes se les llama breathwork, pero realmente el breathwork, o sea, digamos que estos viajes utilizan al breathwork para poder llegar a esto, ¿no? Pero también con el trabajo de breathwork, ahora actualmente estoy haciendo otra certificación, también en breathwork, pero como facilitadora de respiración funcional. Entonces, esto es otra cosa. Aquí es volver como a utilizar la respiración y ser conscientes de cómo respiramos. ¿Para qué? Para que podamos restablecer la funcionalidad de la respiración en nuestro día a día, porque no sé si tú sabías, pero el 90% de las personas respiramos muy mal. Y somos malos respiradores. Respiramos mayormente por la boca. Claro. Entonces, el impacto que tiene una respiración vocal en el cuerpo y a nivel también emocional y físico es mucho más grande de lo que pudiéramos imaginarnos, ¿no? Entonces, entre más estudio, entre más aprendo sobre la respiración, más sorprendida me quedo, pero también fascinada porque, ¿sabes, Cristóbal? Me doy cuenta que tenemos un recurso valiosísimo que no sabemos utilizar y que además es gratis porque está dentro de nosotros. Claro, claro. Sí, algo te quería decir es que para empezar, mucha gente piensa, hay como que muchas mitos, preconcepciones. La gente piensa en respirar, entonces siempre está esta imagen de que estás preocupado, estás nervioso y te dicen, respira, ¿verdad? Entonces siempre es como que hay esta idea de que la respiración, yo le pongo atención a mi respiración cuando me quiero calmar. Y algo que uno descubre, ¿verdad? Como mencionaste pranayama, kundalini, muchas otras cosas, es que hay múltiples tipos de respiración para conseguir efectos diferentes, ¿verdad? Uno puede hacer una respiración para uno llenarse más de energía o puede uno hacer una respiración tal vez para prepararse para dormir porque está cansado. Hay múltiples cosas y a mí me parece un poco que hay que entender primero esto, que no es solamente cuando respira porque me quiero calmar, no, es que hay múltiples cosas. Yo hago como una analogía a la respiración, obviamente es muy simple la analogía, pero es como la música, ¿verdad? A veces muchas personas piensan que tienen un estado de ánimo y ponen la música para ese estado de ánimo. Y yo siempre pienso que debe ser al revés. Yo, por ejemplo, puedo utilizar la música para buscar un estado de ánimo. Yo quiero ponerme alegre, pues pongo música alegre. Quiero bajar un poco las revoluciones, la música, ¿verdad? Entonces, es entender que yo puedo utilizar esa herramienta en la respiración para
lograr un efecto en mí, sea el que sea. Si en este momento necesito calmar y buscar claridad mental o en este otro momento necesito un poco más de vitalidad, ¿verdad? O energía para ciertas cosas. Es entender eso. Si entiendes ese primer concepto, pues entonces ya entiendes que hay posibilidades para ti y le puedes sacar múltiples beneficios a trabajar con tu respiración. Totalmente, totalmente. Y fíjate que la respiración, yo digo que es como el control remoto del sistema nervioso. Y cuando lo aprendemos a utilizar es justamente lo que estás diciendo. Porque, a ver, ahorita se oye mucho de, estar en el sistema parasimpático, ¿no? Para quienes no sepan, el sistema parasimpático es una parte del sistema nervioso autónomo que nos lleva a esta parte de paz, de calma, ¿no? Y de que todo está bien. Y entiendo por qué se está promoviendo mucho esta parte de estimular el sistema nervioso parasimpático, porque vivimos en un mundo estresado. Pero también es importante saber y reconocer que hay momentos en que necesitamos que el parasimpático no esté activado porque necesitamos activar el simpático, que es justamente el que nos mantiene alertas, el que nos mantiene en este modo, ¿no? El que conocemos como lucha o huida, ¿no? O sea, es el que nos va a dar esta capacidad de responder ante la vida y ante lo que tienen, a las situaciones que se nos presentan en el día a día. La clave está en cómo yo voy compensando uno y otro. O sea, es importante que yo sepa en qué momento ahorita requiero estar en parasimpático o en qué momento requiero estar en simpático. Es decir, en qué momento requiero ahorita estar en calma, tranquila y en paz, y en qué momento la vida me está demandando que no, que necesito estar atenta, ¿no? Entonces, es como ir buscando el equilibrio entre uno y otro. Ajá. Obviamente, pues esto hay que informarnos, saber cómo funciona. O sea, de hecho, fíjate que hay un ejercicio nasal que puede medir justamente que tú sepas si estás en este momento en simpático o en parasimpático. ¿Qué? Porque cada 2 horas las fosas nasales trabajan diferente. O sea, cada 2 horas una fosa nasal está trabajando más que la otra. Y la fosa nasal izquierda está asociada al parasimpático y la fosa nasal derecha está asociada al simpático. Entonces, tú puedes hacer un ejercicio que pones, por ejemplo, tu dedo abajo de tu nariz y puedes percibir el aire y puedes sentir de qué lado está saliendo más aire, si de la fosa derecha o de la fosa izquierda. Y eso te puede dar información de qué fosa está más activada en ese momento. Entonces, si a mí ahorita, si yo pongo mi dedo abajo y siento que está saliendo más aire en la fosa izquierda, entonces ahorita tal vez estoy trabajando más desde mi sistema nervioso parasimpático. Estoy tal vez en un estado de más calma, de más tranquilidad. Y lo contrario con el simpático y la fosa derecha. Entonces, hay muchas cosas y muchas técnicas y muchos tests que nos permiten saber cómo estamos. Y algo muy importante es también cómo estamos respirando, porque yo no lo sabía y ahora que he estado estudiando cada vez más sobre esto, respiramos muchas veces en un minuto, muchísimas, ¿no? Y de hecho, por ahí leía yo que incluso la medicina te dice que debes respirar entre 15 a 20 respiraciones por minuto. Ahora que estoy estudiando y viéndolo desde otra perspectiva, y obviamente todo esto sustentado en ciencia también, no. O sea, los estudios lo que están demostrando es que entre menos respiremos es mejor para el cuerpo, porque está muy asociado al tema del dióxido de carbono. Digo, ahorita no me voy a meter en todo ese tema, pero a lo que quiero llegar es que entre menos cantidad de veces respiremos va a ser mucho mejor porque vamos a lograr una mejor oxigenación en el cuerpo. Ajá, lo que queremos es retención de dióxido de carbono. Entonces, lo ideal que es respirar de 5 a 6 veces por minuto. Entonces, esto quiere decir, haces 5 inhalaciones y 5 exhalaciones, 5 o 6 veces por minuto. O sea, digamos que 5 o 6 rondas, cada una de 5 o 6 respiraciones por minuto. Eso es el estado ideal, ¿no? Para que podamos tener una buena respiración. Si nosotros logramos hacer eso, o por lo menos apegarnos lo más posible a este ciclo de respiraciones, va a empezar a cambiar tu condición física, tu capacidad respiratoria,
¿no? Vas a tener una mejor funcionalidad respiratoria y a nivel físico, emocional y mental también vas a empezar a funcionar de una manera distinta, ¿no? Entonces, pero claro que esto es algo que no sabemos. Entonces, me parece importante porque fíjate que al tema de la respiración, desde esta perspectiva, poco se le ha dado foco. Y es algo que nos comentaba el coach con el que me estoy certificando. Me dice, es que no saben la cantidad de doctores, de neumólogos, otorrinos incluso, o personas incluso que practican yoga, o también personas que están muy enfocadas en el deporte, que claro, practican respiraciones, pero digamos que desde la biomecánica, pero no desde la bioquímica de la respiración. Okay. Entonces, lo ideal, y por eso me gustó esta certificación, es que integra la parte biomecánica, la bioquímica y la parte psicofisiológica de la respiración. La psicofisiológica, ¿cuál es? Es la parte que está asociada al sistema nervioso, ¿no? ¿Cómo voy a regularme yo cuando me sienta ansiosa? ¿Cómo me voy a regular yo cuando me sienta deprimida? ¿Cómo me voy a regular yo cuando no pueda dormir, ¿no? Es la parte que va a trabajar directamente con el sistema nervioso para que yo pueda moverlo, que era lo que te decía hace ratito, a voluntad, ¿no? Y saber cómo, en qué momento requiero estar aquí o en qué momento requiero estar acá. Claro. Erika, cuando este tipo de trabajo, primero, lo haces lo haces en grupos, lo haces uno a uno, lo haces en persona, se puede hacer virtualmente usando herramientas como Zoom. ¿Cómo es el típico trabajo, las sesiones de trabajo con tus clientes en este aspecto? Ok, entonces, lo que pasa es, yo normalmente trabajo mis sesiones uno a uno y cuando llegan algunas personas y también quieren trabajarlo en grupo, se puede trabajarlo. Lo he trabajado también en grupo. Okay. El fuerte ahorita de mis sesiones son uno a uno, porque así se ha dado. Así es como se ha dado, ¿no? Y Claro. entonces yo trabajo con una persona, como es una sesión de breathwork. Llega la persona, me dice más o menos cuál es la problemática que trae. Entonces le doy yo una serie de recomendaciones, le platico un poquito de qué va esto y qué puede esperar que suceda, sobre todo a nivel físico, emocional y mental durante el viaje, para que no lo agarre sorprendido. Es una técnica y eso es importante señalarlo. Estos viajes transformacionales al subconsciente es algo muy seguro. Sin embargo, sí hay ciertas restricciones para cierto tipo de personas que pudieran tener a lo mejor alguna patología o algún tema de salud importante que pudiera poner en riesgo su salud. Entonces, Okay. es un filtreo que yo hago primero para saber si esa persona es candidata o no para hacer este viaje. Ajá. Y una vez que pasa el filtro, que la mayoría lo pasan, entonces ya viene a su sesión y puede ser en línea, vía Zoom, también las guío por Zoom, o presencialmente, la mayoría que he tenido son presenciales, pero también las hago vía Zoom. Llegan, entonces, pues ya me dicen qué es lo que traen atorado, qué es lo que quieren trabajar. Les doy esta introducción y esta serie de recomendaciones. Inicia el viaje y después del viaje hay un breve feedback, nada más como para ver qué sintió, si tiene alguna duda, y ahí termina la sesión, ¿no? Ahorita estoy viendo la posibilidad de ampliar este servicio, digamos, a otros espacios. Estoy en ello. Pero hasta ahorita, como lo estoy haciendo, es de esa manera, ¿no? Presenciales, uno a uno y vía Zoom también. Sí. Y grupales Erika, en ciertos casos. Erika, cuando una persona quiere trabajar contigo, se trabaja o se puede conseguir un resultado en una sesión, en varias sesiones. Se busca que la persona o tal vez venga después una cantidad de sesiones, después con el tiempo como un refresh, ¿verdad? O una sesión de repasar, o se busca que también la persona aprenda a hacer cosas por sí solo. ¿Cómo se da esa interacción? ¿Es una sesión, múltiples sesiones? ¿Cómo se da ¿verdad? Durante el paso del tiempo, la interacción con tus clientes? Aquí va a depender mucho del tema que traiga la persona. Okay. Porque, digo, la mayoría llegan con problemáticas
una que otra ha llegado simplemente por la pura curiosidad, así como me pasó a mí de a ver de qué se trata esto y vivir la experiencia, porque aunque no traigas aparentemente una problemática, sucede que muchas veces durante el viaje se dan cuenta que sí traían un tema ahí atorado Ujú. o simplemente viven una experiencia increíble. O sea, tuve una clienta que vivió la experiencia de su vida porque dice, es que me conecté con Dios y estaba en un gozo, ¿no? O sea, aquí no fue de a lo mejor de recordar cosas y de sentir dolor, sino todo lo contrario. Por eso siempre que digo que estas sesiones son increíbles porque nunca sabes qué va a pasar. Entonces, Ok. va a depender mucho de la situación de la persona, ¿no? O sea, tuve una clienta que sí me pidió, ella misma incluso, más sesiones. Entonces, con ella estuve trabajando varias sesiones hasta desatorar eso que ella traía. Entonces, esto va a depender, esto es muy relativo porque va a depender de cada persona, de cómo esté, ¿no? Y de qué necesidad tenga en ese momento. Entonces, Ok. yo lo que hago también es trabajar con paquetes, ¿no? O sea, digamos, por decirlo de alguna manera, un paquete de varias sesiones, de 4 Ujú. sesiones al mes, ¿no? Y ahí, ¿por qué? Porque tú a través de varias sesiones también ya puedes ir viendo un resultado, ¿no? Y Ok. puedes ir también trabajando el liberar y el seguir sacando, ¿no? Cosas que muchas veces a lo mejor he tenido clientes o personas que estando en terapia no han logrado desatorar cosas que desatoran aquí en Breathwork. Ojo, no Ok. estoy invitando a nadie a que deje sus cosas. Jamás, jamás, jamás se le pide a una persona que deje lo que está haciendo, ¿no? Si está con un tratamiento médico o si está en Claro. terapia, eso no se interrumpe. Esto es algo complementario. Sin embargo, suele pasar que eventualmente, cuando empiezan a tomar sesiones de breathwork, pues empiezan a dejar poco a poco medicamentos, ¿no? O a veces dejan la terapia porque esto es como línea directa, ¿no? Muchas veces Claro. Claro. directamente a otro nivel y ahí se destapa la información. O sea, he tenido, pero de verdad, una tras otra, clientes o personas que llegan y me dicen, es que me di cuenta donde me atoré hace 20 años. Es que, ¿sabes qué? Me acabo de dar cuenta que el problema por el que yo llegué no era el problema. El problema se me desveló y es este. Y entonces ahora Ok. sé, y muchas veces pasa que en la misma sesión encuentras el problema, pero también te llega la solución. Es Ok. bien loco, es muy padre. Y te puede llegar en el momento de la sesión o te puede llegar unos días después, porque al final del día, pues la información se sigue acomodando. Entonces, va a depender mucho de cada persona, de cada situación con la que vengan, el tipo de sesiones que van a requerir, ¿no? Súper. Ahora, Súper. yo siempre, pues sí procuro decirles que está muy padre y que les agradezco mucho que confíen en mí y que echen mano del breathwork, porque la mayoría no conocían de esto y es algo que les ha fascinado. Y este sería también como un mensaje en general para la gente, porque yo atravesé eso, no pretender que una herramienta, la que sea breathwork, sea mindfulness, sea yoga, sea la terapia, sea lo que sea, poner nuestro poder en algo externo. ¿Por qué te lo Claro. digo? Porque a mí me llegó a pasar. Yo pensé que tal cosa, que tal actividad, que si la terapia, que si esto, eso es lo que me iba a resolver la vida y es lo que me iba a solucionar. Y no, yo algo que he entendido es que todo eso son recursos y son herramientas, pero a lo que no le podemos dar la vuelta es al trabajo que uno tiene que hacer con uno mismo. Claro. Porque los Sí, sí. atajos eventualmente te van a llevar a encontrarte contra pared. Ujú. Entonces, creo que se trata de ser conscientes de que es un trabajo siempre interno y que hay cosas que nada ni nadie va a poder hacer por ti si tú no las haces, ¿no? Entonces, Súper. yo invito a la gente a que, por supuesto, prueben el breathwork, que es una excelente herramienta, además de una manera natural, con tu propia respiración, Claro. pero entendiendo siempre que ellos también tienen que hacer su parte, ¿no? Sí, sí. No, y algo muy importante es que cuando tú hablas de breathwork es que no es que esa herramienta, es que tú has pasado por un camino donde has ido aprendiendo, por ejemplo, de alimentación, de nutrición, de otras cosas, y cada herramienta o cada etapa de tu vida modifica un poco tus hábitos, modifica un poco tu vida
para que llegue a este momento y le puedas sacar provecho al Breathworks, ¿verdad? Y no es que nunca vas a encontrar una cura milagrosa para todo, ¿verdad? Pero sí vas a encontrar muchas herramientas que al incluirlas en tu caja de herramientas, pues vas a poder trabajar mejor con lo que tienes y con lo que te encuentras en el camino. Totalmente. Erika. Y además, ajá. No, adelante, me estabas diciendo. No, nada más como para puntualizar un poquito esto que decías, que es cierto. También entender que no siempre lo que hoy te funciona, mañana te va a funcionar. Sí. Porque a lo mejor a ti te puede funcionar excelentemente hoy el breathwork, pero mañana te deja de funcionar. ¿Por qué? Pues porque la vida es movimiento, porque todo el tiempo estamos cambiando y no somos Exacto. los mismos hoy que vamos a hacer mañana. Entonces tus necesidades mañana van a ser otras, tus requerimientos van a ser otro, tu mindset va a ser otro. Entonces, Claro. es entender que, bueno, al menos yo nunca he sido de casarme con nada ni con nadie, ¿no? A mí me gusta tener como un poco de todo y a lo mejor sí le pongo énfasis a algo que es con lo que más comulgo en ese momento, pero sí soy mucho de estar abierta siempre a lo que la vida me vaya poniendo, escucharla e irme por ahí. Sí. Erika, ¿y dónde pueden encontrar más información sobre ti? ¿Dónde te consiguen? ¿Dónde pueden escuchar tu podcast? Háblanos un poco sobre esa información de contacto. Claro que sí. Bueno, mi podcast está disponible en Spotify. Lo pueden encontrar como Ser Consciente, consciente con S y C. Y bueno, mi nombre va a estar ahí, Erika Díaz, y está en Spotify. Y también me pueden encontrar en redes, en Instagram, y justamente como Ser Consciente by Erika. Ahí está mis datos de contacto. Ahí también, pues, de cuando en cuando publico información que tiene que ver con todo este tema de, bueno, actualmente de lo del breathwork, pero anteriormente, pues, que tenía que ver con toda la información que comparto en mi podcast, que ahorita lo tengo, terminé mi segunda temporada, ahorita estoy en stand-by, pero finalmente, de cuando en cuando voy publicando información que tiene que ver con todo este tema, ¿no? Del desarrollo humano a grandes rasgos, pero desde la conciencia, ¿no? O sea, la columna medular siempre de lo que comparto es el ser consciente, ¿no? Súper. Entonces, si quieren alguna información más amplia sobre este tema del breathwork, con todo gusto ahí en mi Instagram me pueden mandar un mensaje privado y también les puedo dejar mi WhatsApp si quieren, para que pues también ahí me puedan contactar. Súper. Entonces, bueno, la clave es +52 y el número es 55 91 95 91 90. Porque, como te decía, pues también hay gente que desde otros países o desde otros lugares de la ciudad me envían sus viajes. Entonces, si alguien quisiera vivir la experiencia, pues con todo gusto ahí también me puede encontrar. Súper. Erika, gracias por esta segunda conversación. Creo que nos permitió pulir algunas de las cosas que tal vez en la primera no se hablaron. Creo que fue una excelente conversación. Totalmente. Todo pasa por algo, ¿no? Claro. Sí, gracias y nos veremos entonces en la próxima. Muchísimas gracias a ti, Cristóbal, por la invitación y pues gracias a todos pues, por habernos escuchado. Quiero agradecer una vez más a Erika Díaz por esta interesante conversación sobre el tema de la respiración de Breathworks. Recuerda que puedes visitar la página cuevaangeles.com para recibir más información sobre mi nuevo libro Cueva Ángeles. Y recuerda que si disfrutas de este episodio, compártelo con tus amigos, seres queridos o conocidos. Este podcast es completamente gratis. El precio es que lo compartas con las personas que pienses que lo puedan disfrutar también. Y sin más que añadir, nos encontraremos entonces en el próximo episodio de Nos cambiaron los muñequitos. Hasta la próxima.